A continuación, Psicolife. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Psicolife, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolife. En ocasiones la vida nos va enfrentando a diferentes situaciones, a diferentes traumas o situaciones de tensión tan grande que nos generan heridas en nuestra parte emocional, que generan lastimaduras, que generan situaciones que muchas veces no sabemos cómo afrontarlas. Y la forma de reaccionar cuando estas se van acumulando paulatinamente es a veces tristeza, es a veces depresión, a veces inclusive rabia y hasta agresividad. Pero, ¿cómo darnos cuenta de que estas situaciones nos están afectando de tal manera que necesitamos volver a encontrar ese equilibrio emocional? Hoy vamos a hablar del brain spotting, una nueva técnica nueva en nuestro medio realmente, dentro del ámbito de la psicología, que sirve justamente para abordar estos traumas que las personas pueden ir presentando frente a situaciones de conflicto o de estrés grande que han vivido, y estas situaciones y esta técnica nos va a permitir enfrentar esas situaciones de una manera más eficaz, más rápida, para después ir abordando el problema de una forma más profunda. Para eso tenemos una invitada muy especial. Ella es Glenda Villamarín. Glenda, bienvenida a nuestro programa de Psicolife. Ella es psicóloga clínica, es además especialista en brain spotting y hoy nos va a hablar justamente de esta innovadora herramienta dentro del ámbito de la terapia. Sí, muchísimas gracias, Elizabeth, por la invitación y saludos a los televidentes. Sí, el brain spotting es súper nuevo, fue descubierto en el 2003 y es una manera muy, yo diría que junta dos cosas. Uno es la relación, es muy importante cuando nosotros enfermamos, sea psíquica o físicamente, la relación con el otro. Y luego también la capacidad de nosotros mismos echar a andar nuestra capacidad de sanación. Yo creo que en eso es lo que se basa el brain spotting. Porque usualmente cuando nosotros hemos vivido un trauma fuerte, ¿no es cierto?, que puede ir desde un accidente o a situaciones mucho más grandes, a veces logramos de nosotros mismos sacar nuestros recursos y eliminar el problema, pero otras veces eso se queda como que grabado, impregnado en nuestra mente y en diferentes circunstancias lo vamos evidenciando, a veces con manifestaciones físicas que no sabemos cómo controlarlas. Así es. Lo que dices es súper interesante, ¿verdad? Nosotros debemos diferenciar lo que es un evento crítico, que es potencialmente traumático, pero sí, todos tenemos como nuestra propia capacidad de resiliencia, ¿verdad? De florecer a partir de algo feo que nos ha sucedido y también de tener un espacio de crecimiento a partir de eso. Pero cuando esto por cualquier razón no puede ser, porque una de las razones podría ser que lo que sucede simplemente sobrepasa nuestra capacidad de procesar emocionalmente y fisiológicamente lo que sucedió, entonces decimos que se convierte como en una cápsula, dice Robert Scaer, que se queda guardada en algún lugar del sistema nervioso. Pero yo le añado y digo, se queda una cápsula, pero al estilo de culebra cascabel, haciendo ruido todo el tiempo. Entonces irrumpe en nuestra vida cotidiana. Entonces puede ser que nosotros estemos conversando con amigos y de repente escuchamos un ruido que se asemeja tal vez si sufrimos un robo, ¿verdad? Y escuchamos un ruido que fue similar al momento en que sufrimos el robo e inmediatamente nuestro sistema nervioso empieza a actuar como si estuviéramos en peligro nuevamente. Es importante, creo que sobre todo para las personas que nos miran, entender que estas situaciones o estos eventos que nosotros vivimos siempre van a tener una reacción fisiológica y emocional en nosotros, porque se activa un área que tiene que ver con el temor justamente, con el miedo y la angustia de hecho. Entonces, reacciones fisiológicas como de pronto un latido cardíaco más rápido, falta de aire de pronto decimos en ocasiones, o las manos nos sudan, o a veces esos dolores que sentimos que aparecen en nosotros y que no tienen una causa específica, pero que sí, en la cabeza, en el cerebro está la razón. Sí, un autor que a mí me gusta montones que se llama Bruce Perry. Hace una descripción muy bonita de cuando nosotros entramos en un estado de alerta, en algo que es potencialmente traumático, o como cuando decíamos hace un ratito, de alguna manera estamos reviviendo lo traumático, ¿verdad? Y lo primero que hacemos es mirar alrededor y buscamos la manada, ¿verdad? Entonces buscamos los otros mamíferos que están alrededor
para ver si alguien puede ayudarnos a sobrellevar esto. Si eso fracasa, entonces nos congelamos un ratito, observamos cuál es la situación y dependiendo de eso, si nosotros podemos huir, lo primero que hacemos es salir corriendo. ¿Sí? Y ahí es cuando el sistema nervioso entra en estado de suma alerta y dice, bueno, botamos adrenalina, hacemos que el corazón bombee más rápido y entonces salvamos la vida. Sí. Yeah. Que no necesariamente es una situación de vida o muerte, pero nosotras lo vivenciamos así. Y eso es, y eso lo que acabas de decir es súper importante, ¿verdad? Porque es una cuestión de percepción. ¿Sí? Entonces podría ser que nosotros incluso, los psicólogos nos pasa eso con cierta frecuencia y por eso digo, los psicólogos necesitamos como estar yendo a terapia todo el tiempo y hacer supervisión siempre, porque a veces la fuerza de los relatos que traen las personas son muy fuertes, víctimas de abuso, por ejemplo. ¿Sí? Los relatos que te traen también a veces nos dan esa sensación de que quiero salir corriendo de acá, ¿verdad? Porque es simplemente muy duro la vivencia del otro y estaríamos hablando de trauma vicario, que también pasa en las familias, incluso si no eres psicólogo y eres la persona o el amigo que escucha a todo el mundo, también te puedes estar cargando como de estos traumas de los otros, ¿no? Ahora, brain spotting viene del inglés, ¿no es cierto? Brain spot, que significa el punto del cerebro. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir en términos fáciles para que las personas nos puedan entender y poder entrarnos un poquito ya en la herramienta como tal? Claro, varias cosas. Es la composición de dos palabras. Brain, que es cerebro, y spotting, que en inglés tiene dos significaciones. La una sería un punto y la otra sería apuntalar. Yeah. Entonces, por eso me parece tan linda con David Grant, que es el creador del Brain Spotting, le puso esta palabra. Entonces, hacemos justamente esas dos cosas. La una es el terapeuta ayuda a apuntalar, así como cuando estamos reconstruyendo, fortaleciendo una edificación, y apuntalamos para poder hacer eso hasta que soltamos todos los sostenes de la estructura cuando ya está lista. Y por otro lado, el del punto significa que cuando él se fijó que una de sus pacientes, mientras hacía otra técnica que se llama EMDR, que también uso, él estaba haciendo un movimiento que es usual, que simplemente pedirle a la persona, si tú serías mi paciente, te pediría que hagas este movimiento con los ojos y sigas mis dedos. Y él se dio cuenta que una de sus pacientes miró muy fijamente a un punto y que le temblaban montones los ojos, y él dijo, clínicamente, sí, le dijo, yo debo de tener la mano acá, y sostuvo la mano ahí, y se dio cuenta que empezó a salir una cantidad de material increíble. Y entonces él dijo, ese punto de mirada correlaciona con esa cápsula de trauma que dice Robert Skyer, y estamos pudiendo acceder a eso de una manera que es muy, muy profunda y al mismo tiempo muy regulada. Porque esas miradas, me encanta lo que nos acabaste de decir, porque esas miradas, muchas veces cuando nosotros recordamos algo o evocamos algo, miramos en diferentes direcciones, y esa dirección hacia donde miramos implica evocación, implica recuerdo o implica nuestra imaginación frente a algo también. Entonces, cuando tenemos esos traumas que están guardados en nuestro cerebro, en esas capsulitas que tú nos decías, el momento en que estamos mirando, no estamos mirando al punto vacío, al infinito, estamos reeditando, como que una película se va pasando de todo ese evento. Sí, y lo hacemos naturalmente, y de hecho, bueno, por eso digo que se descubrió el Brain Spotting y no lo crearon realmente, a veces digo creador, pero porque realmente es algo que lo hacemos frecuentemente, como tú dices, ¿no? Y de hecho, pasa también, si ustedes fíjense, cuando hablan con alguien, yo ahorita empecé a hablar con ustedes y me empecé a fijar ahí, y probablemente ese puntito se relaciona con la información que quiero contarles, ¿verdad? Y lo que quería contarles justamente eso, nosotros hacemos, como tú dices, todo el tiempo esto, y accede no solo a la información que está encapsulada, sino también a la información, a veces cuando alguien nos pregunta, bueno, ¿y cuál es la fecha de nacimiento de tu mamá? Y si no la tienes en el presente en ese momento, es como... Y miramos algún lugar, no importa en qué espacio del campo visual sea, y decimos, es esa fecha. Y es como que es este efecto de proyección, ¿verdad? Es como que estaríamos proyectando en ese punto afuera de mirada aquello que nos ocurre adentro y la información que tenemos en el sistema nervioso. Ahora, obviamente esa información que tú nos dices, pues, por ejemplo, de la fecha del cumpleaños de la mamá y de una información de algo que realmente nos produce mucha ansiedad, mucha angustia, es diferente las áreas del cerebro donde se activan, porque en las unas hablamos de todos son recuerdos visuales, pero en las unas un recuerdo visual que nos va a permitir narrar algo, o sea, la fecha es tal, o te cuento algo sin ninguna angustia, pero esa otra área donde se guardó esa capsulita que tú nos decías, con toda la angustia, con toda esa carga emocional, activa esa otra área y ya no es un recuerdo narrativo, sino un recuerdo que
activa también nuevamente nuestro sistema de defensa. Exactamente, y eso retomando otra vez del sistema de mirar, buscar la manada, ¿verdad? Y luego tal vez el congelarnos un momentito y revisar la situación, ver si podemos huir. Si no podemos huir, intentamos pelear, y si el pelear fracasa, nos congelamos. Pero a veces ese quedarse congelado son justamente estas cápsulas. Pero para que nuestro sistema nervioso tenga la capacidad de soportar esa información que tenemos internamente de esa vivencia, el sistema nervioso la guarda de una manera separada. Ya Freud hablaba de esto, ¿verdad? Claro, pero lo guarda de una manera separada, y entonces nosotros podemos decir, un olor, tal vez, no sé, sufrí un abuso, ¿verdad? Y la persona que abusó de mí estaba borracha. Y entonces huelo alcohol e inmediatamente mi sistema empieza a reaccionar, y a veces ni siquiera sé por qué empiezo a reaccionar, es simplemente, y montones de pacientes que llegan así dicen, no sé, huelo algo y es simplemente mi cuerpo empieza a tener esta reacción, tengo palpitaciones, tengo crisis de angustia y no sé qué es lo que me sucede. Y no es necesariamente que evoques el recuerdo, o sea, no necesariamente tienes que evocar ese recuerdo, a veces sí y otras veces no. Exacto, no el recuerdo completo. Ajá. Cuando suceden como estos disparadores, ¿verdad? Que despiertan el sistema de alerta, pero sí esta parte del recuerdo. Y como parte del trabajo con Brain Spotting específicamente, una de las cosas que a mí me encanta del Brain Spotting es que es una manera muy suavecita de trabajar, ¿sí? Se trabaja desde la regulación, y tal vez me permito explicar un poquito la regulación. Yo sé que tú has explicado en tus programas. No importa, siempre, nunca está por demás, pero es importante. Si nos imaginamos que nosotros tenemos este sistema nervioso, ¿verdad? Y tenemos, digamos que dos sistemas básicos para esta explicación. Una que nos activa hacia arriba, que sería esta capacidad que nosotros tenemos de activarnos para estar conversando en este momento, incluso, ¿verdad? Pues, si yo estaría muy relajada, probablemente no podría estar conversando, y tú tampoco, ¿verdad? Y entraría el parasimpático, que es el que sirve para descansar, recuperar, y el simpático, que es el que nos pone en estado de alerta. Y nosotros, si nos imaginamos que la mesa es el parasimpático, vamos haciendo una transición que se parece más a un electrocardiograma todo el día. Y esa es como la manera saludable. Sí, estamos súper bien, tenemos momentos de alerta, momentos de descanso, pero cuando vienen estos momentos de hiperactivación o de estados gravísimos de alerta, sobrepasamos esta capacidad y entonces estamos hiperalertas. Y eso es lo que llamamos en psicología el diestrés o el estrés excesivo. Claro. ¿Sí? Y si vamos hacia abajo, probablemente lo que nos va a suceder es que empezamos a tener síntomas más depresivos, porque también nos hipoactivamos. Claro. Y entonces nuestra reacción corporal, ¿verdad? Lo que a mí me encanta del Brain Spotting es que podemos trabajar con puntos de recurso, ¿sí? Acceder a esa memoria, ¿sí? Que necesita la persona acceder para que deje de molestar, pero lo hacemos a través de estar en esta ventana que se llama ventana de tolerancia. Ni muy activados, ni poco activados. Entonces van a tener momentos de activación, por supuesto, pero también momentos de descanso. Pero esta técnica que tú nos mencionas no es algo muy light. Es decir, no es que, a ver, miras un punto, empiezo a trabajar en eso y te activo en esa zona, sino es un proceso que implica algo más, porque tú nos decías, una parte es eso y otra parte es la relación. Sí. Ahí entra en juego el proceso del terapeuta como tal. Sí. O sea, la presencia del terapeuta es absolutamente indispensable. Si nosotros nos imaginamos a un bebé, ¿sí? He estado dando este ejemplo mucho últimamente, así que si alguien ya me oyó les pido disculpas, pero si nosotros nos imaginamos la primera vez que nosotros tuvimos hambre, cuando salimos del vientre de mamá teníamos todo provisto ahí, ¿verdad? Y la primera vez que tuvimos hambre, ¿cómo habrá sido esa vez? Claro. Seguramente hubo mucha angustia, además un desconocimiento total de qué es lo que nos está pasando, porque es la primera vez en la vida que y el bebé se estaba ajustando a un nuevo espacio, a un nuevo mundo. Desde la gravedad, la temperatura, claro, ¿verdad? Todo. Y la primera vez que siente hambre y viene, sea mamá o cuidador primario, porque puede ser la abuelita también, ¿verdad? Claro. El hermano mayor, quien fuera, y toma el bebé en brazos y le mete el dedito en la boca y el bebé empieza a succionar, ¿verdad? Y si es la mamá le da el seno y si es alguien más le da el biberón y el bebé sacia esa necesidad. Esa es la presencia que necesitamos tener como terapeutas cuando hacemos Brain Spotting. No darle el seno, no darle el biberón, pero sí esa presencia. Esa sensación de tranquilidad que uno tiene que sentir. Y además de acompañar al otro a descubrir qué es lo que le está pasando. Y poder poner palabras en eso, ¿no? Nosotros creemos a veces que es una cuestión de maduración que nosotros podamos nombrar o saber qué sentimos en términos de emociones.
pero no es cierto, ¿verdad? Claro. Entonces a mí sí me levanto a veces, yo incluso, y muchas personas un día y no sabes qué está pasando, y sí sería fabuloso que alguien te mire y te diga, ¿te pasa esto? Y en ocasiones, Glenda, porque lo que acabas de decir es tan importante, y creo que a todos en algún momento nos debe haber ocurrido, que no sabes cómo explicar. Inclusive a veces una aparente calma que tú dices, han pasado tantas cosas, estoy viviendo situaciones de tanta tensión y sin embargo me siento tranquilo, y tú te vas dando cuenta y dices, no es como la respuesta que usualmente hubiera esperado, y no es madurez tampoco, es no saberle de pronto dar ese nombre a eso que puede llegar en un momento determinado a explotar de alguna manera. Miren, nuestro cuerpo es una creación, nosotros somos una creación tan fabulosa, ¿verdad? Siempre me admiro lo fabulosos que somos, y entonces si yo pienso lo que acabas de escribir, lo extrapolo y pienso en alguien que estaba nadando en el mar y un tiburón le atrapó la pierna y le arrancó una pierna, ¿sí? Si esta persona tiene el tiempo para decir, me está doliendo, me quitaron la pierna, probablemente va a morir. Nuestro sistema está convocado hacia la vida, y entonces lo que hace rápidamente el cuerpo es que manda un montón de analgésicos naturales, ¿verdad? Opioides, y ni siquiera sentimos que nos falta la pierna. El corazón empieza a latir fuertemente y nadamos todo lo que podemos para llegar a un lugar seguro. Y muchas veces situaciones similares nos pasan en la vida cotidiana. Estamos tan atareados. Ahora hay como una demanda de producir. Claro, vemos menos a la familia, vemos menos a los amigos. Y justamente lo que estaba diciendo, ¿verdad? Cuando nosotros estamos en una situación de alerta, buscamos a la manada. Pero resulta que por todo el estrés, cada vez vemos menos a la manada. Así es, claro que sí. ¿Sí? Entonces, estamos cada vez más o congelados, o peleando, o huyendo constantemente, ¿verdad? Pero todo ese mecanismo, más allá de que en la cotidianidad, cuando ya se vuelve, irrumpe la cotidianidad, ¿sí? Sea problemático, en realidad es un mecanismo de sobrevivencia increíble. Y entonces la persona que le está pasando eso, en realidad lo que está haciendo es, tengo que salvar la vida y tengo que hacer esto, y el costo de eso es adormecer esas otras partes que están diciendo, párale. Y eso a la larga nos da una factura, y nos pasa la factura grande. Así es, física y psíquicamente. Glenda, ¿en qué situaciones, en qué casos? Porque a veces nosotros pensamos, y creo que muchas veces todavía, y por eso programas como este buscamos justamente ayudar a las personas a pensar que no solamente aquellos que están muy mal o aquellos que están en situaciones muy críticas necesitan pensar en su salud emocional. ¿En qué casos, más allá de lo patológico, podríamos decir, esta técnica es adecuada para trabajar y darte ese equilibrio emocional que todos necesitamos en algún momento? Sí, bueno, yo hago un montón de cosas, ¿no? Hago Theraplay, hago MDR, hago psicodrama. No nos cuentes de eso porque vamos a tener otros programas sobre eso contigo, así que no les adelantes muchas cosas. Vamos con este. Pero hablando solo sobre ¿verdad? Creo que la riqueza es podemos incluso, te doy un caso que a lo mejor hace sentido con la pregunta que me haces si no me di cuentas. Alguien que quiere terminar una tesis. De licenciatura, de maestría. Yo, mi tesis del doctorado, por favor, eso de una vez. Y cuando empezamos a revisar qué es lo que está obstaculizando, ¿verdad? Si nos imaginamos que es el punto A donde estoy en este momento y el B donde quiero llegar, graduarme, ¿verdad? Empezamos a revisar las cosas que están obstaculizando. En general son cosas que venimos cargando del pasado. Y empezamos a trabajar esas cosas y se va limpiando el camino a futuro. Y entonces hay la posibilidad de terminar la tesis. Y esa limpieza, qué lindo lo que dijiste, porque esa limpieza de ese camino que tú dices, no solo me va a permitir alcanzar ese objetivo, sino que después, cuando yo tenga otras metas, ¿verdad? Voy a tener ya voy a tener las herramientas para poder limpiar por mí misma ese camino y poder alcanzar el propósito que me planteé. Sí, lo que dices me acaba de emocionar, así súper, porque volviendo a esta metáfora entre padres e hijos, ¿verdad? La mamá o el cuidador primario toma al bebé y hace esto y le enseña al bebé a través de eso, sin palabras, con sus acciones, qué es eso de tener hambre y cómo se satisface. Y a través de esa repetición logra como establecer esa necesidad, y cuando el niño vaya creciendo va a poder irla cumpliendo también, ¿verdad? Claro. Y ese es el mismo trabajo que hace cualquier buena psicoterapia, creo yo, que es permitir que el paciente introyecte de alguna manera esta función del terapeuta y luego tenga y vaya contactando con esas herramientas internas, sí. Pero además otra cosa que a mí me encanta del Brain Spotting, que además de hacer eso, tiene la habilidad de contactar con esos recursos internos.
Ya. Sí, yo siempre me admiro y digo, wow, o sea, somos tan sabios y además hemos vivido tantas cosas y eso significa que tenemos recursos internos. Que a veces por las situaciones que vivimos nos invalidamos, ¿no? Y decimos, ya no sé cómo más, ya, o como que botamos la toalla y decimos, ya no quiero más. Pero realmente el dar, y a través del terapeuta, el darte esa posibilidad de decir, sí tienes tú las herramientas y de que empieces a descubrir que es algo importante dentro de la psicología y de la psicoterapia, porque a veces las personas piensan que llegas donde el psicólogo y te van a dar la receta para la felicidad o, a ver, haga esto, esto y esto y está listo. Sí. Y no es así. Lamentablemente no es así. Y yo a algunos pacientes que quieren eso les digo, bueno, lamentablemente estás donde la persona equivocada porque yo no tengo la vida de hacer eso, ¿verdad? Okay. Pero sí, si vienes y trabajas esto, sí vas a encontrar tus propios recursos, ¿sí? Y vas a ir conectando esa información que ha estado ahí haciendo muchísimo ruido, ¿sí? Y hace ruido por una cosa básica, que es que necesita la atención para poder ser integrada. Sí, tampoco es que esa información haga ruido para molestar, realmente está haciendo ruido porque está diciendo, oye, tienes que prestar atención a esto que te está sucediendo. Con todo lo que nos acabas de decir y volviendo a esa pregunta que te hacía, significa que esta técnica de brain spotting nos puede servir para muchos aspectos de nuestra vida cuando nosotros empezamos a sentir que hay algo que está desbalanceado en nosotros. No necesariamente tenemos que hacer crisis, no tenemos que empezar a tener insomnio, empezar a sufrir trastornos alimentarios y demás para decir necesitas ir a eso. Cuando empezamos a sentir que nos estamos saliendo de esas dos líneas que tú nos decías, nos estamos saliendo de esa zona de balance, entonces en ese momento esta técnica puede ser útil en ese sentido. Sí, muy, muy útil. Por supuesto, puede servir para el desarrollo óptimo. Yo trabajo mucho con padres e hijos también. Yeah. Y a veces incluso uso el brain spotting para, yo digo, ir limpiando los ganchos que nos despiertan los niños, ¿verdad? Así como me engancho. Entonces puede incluso ayudar con las habilidades parentales, ¿sí? Yeah. Y no tanto... si los psicólogos somos a veces, perdón que lo diga, pero un poco prescriptivos, ¿verdad? Claro. Entonces decimos, esta es la manera de criar, esta es la manera de hacerlo esto. Y una de las cosas que yo he descubierto a través de acompañar padres e hijos es que cuando tú como adulto logras limpiar cosas de tu vida, ¿verdad? Porque finalmente también transmitimos el trauma y transmitimos una forma de crianza que puede o no ser traumática. Vamos limpiando eso también para nuestros hijos. Sí. Entonces el beneficio no es solamente para ti individualmente, sino primero para tu núcleo familiar inmediato y después para las personas que te rodean también, porque mejoras tu calidad de vida y mejoras la interacción con los demás. Así es. No es un camino fácil, ¿sí? En mi experiencia el brain spotting toma mucho menos tiempo de lo que harían otros modelos terapéuticos, aunque no siempre, no estoy de acuerdo del todo eso, pero y a veces cuando hablamos de brain spotting hay esta idea, ¿verdad? De que wow, es mágico. Yo iba a traer mi puntero y me lo olvidé por venir corriendo. Pero cuando sacamos el puntero es como la varita mágica, y sí es mágica, pero no significa que en una sola sesión vas a resolver cosas, ¿verdad? Eso es importantísimo. Qué bueno que acabas de decir eso, porque muchas veces, sí, dentro del ámbito de la psicología, yo trabajo con los niños básicamente, y a veces los papás es como que ya, vine a la primera semana de las sesiones de acompañamiento y no veo cambios. Entonces, entender que forjarnos, a mí me gustó mucho la metáfora que hiciste de ese apuntalar. El apuntalar, el construir bien las paredes implica un proceso, implica tal vez, bueno, en una construcción tal vez semanas, meses, y en una persona posiblemente a veces hasta un tiempo más grande, ¿no? Pero es una herramienta muy valiosa también para empezar a acompañar a las personas que tienen esa reticencia de pronto de pensar que voy al psicólogo a contarle mis cosas nada más y por qué tengo que contarle eso. Que a veces eso sí es un rechazo grande que encontramos. Claro, y lo que acabas de decir me recuerda a otra cosa. Y ya con eso terminamos. Y que con el brain spotting no es necesario hablar todo el tiempo. Y tal vez dejamos la duda para hablar una siguiente vez. Por supuesto, porque vamos a trabajar justamente en esas áreas del cerebro que nos ayudan a visualizar otras cosas lejos y a bajar esas tensiones emocionales. Y no tenemos por qué contarle al terapeuta todo. Perfecto. Miren que el ámbito de la psicología es un ámbito muy amplio, muy diverso. Las herramientas de esta nueva generación de la psicología difieren, pero son el acompañante también de las antiguas vías terapéuticas que usualmente conocemos.
No es necesario llegar a lo más profundo de una crisis, no es necesario sentir que ya no podemos más para buscar una ayuda. Si nosotros estamos bien, si tenemos un equilibrio emocional, a través de diferentes técnicas como el brain spotting que Glenda tan generosamente ha compartido el día de hoy con nosotros, podemos encontrar ese equilibrio, podemos encontrar nuestros recursos para empezar a funcionar emocionalmente de una mejor manera. Pensemos que si adentro estamos bien, afuera también vamos a poder estar mejor y vamos a generar un espacio mejor con el resto de personas. Gracias, Glenda, por habernos acompañado en esta ocasión. Gracias a ustedes, queridos amigos, por habernos acompañado en esta edición de Psicolife, cambiando tu vida desde tu mente. Les invitamos a seguirnos, como siempre, a través de nuestras redes sociales, en Facebook, a través de SEADI Psicología, a través de YouTube en Telesucesos Psicolife y también a través de Instagram en Psicolife. Hasta una próxima. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Psicolife, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolife